Los invito a abrir sus Biblias en San Juan y hoy tenemos que, siguiendo nuestra serie expositiva, vamos a seguir con el capítulo número 16. Y el sermón se va a llamar El Ministerio del Espíritu Santo. Cuando a veces yo estoy predicando o estoy hablando con algunas personas, generalmente con algún pastor de alguna denominación pentecostal o carismática o algún miembro, nos ponemos a hablar y siempre está el choque, la confrontación entre el ministerio del Espíritu Santo a veces, porque ellos siempre dicen o la letra mata, el Espíritu vivifica, que el Espíritu Santo, o si no me dice de qué denominación usted, y cuando yo le digo bautista, entonces ellos ya cambian la cara y dicen, ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y en el día de hoy vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo, o el verdadero ministerio del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo opera en el mundo, y vamos a ver también el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces vamos a ver eso, que nosotros no es que no creemos en el Espíritu Santo, nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, pero lo que dice las Escrituras. En el día de hoy vamos a ver que calle el hombre y que hable las Escrituras, a ver qué dice las Escrituras. Y vamos a empezar un poco esto, a hacerlo con amor, pero con la verdad, sin irnos no solamente a amor, sino que con la verdad también, para poder ver lo que dice las Escrituras. Vamos a empezar con el versículo número 1, que dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Bueno, el Señor Jesucristo, yo tengo bastante, he escrito bastante toda esta semana, voy a tratar de hablar lo que menos pueda, pero tengo bastante para hablar. El Señor Jesucristo había hablado de estas cosas. O sea, ¿qué es estas cosas? Bueno, lo que venía hablando él del capítulo anterior, el capítulo número 15, no sé si se acuerda, él está unido esto. Entonces dice, estas cosas he hablado. ¿Qué he hablado? Bueno, la persecución que el domingo pasado estábamos hablando, que ellos iba a tener. ¿Por qué? Para que no tengáis tropiezo, dice la palabra ahí, o trompezar. Ahí la palabra sería como escandalizar. Escandalizar sería la palabra ahí. Para que ellos no se escandalizaran. ¿Qué es eso? Porque cuando el domingo pasado estábamos hablando sobre que Jesucristo es un amigo, él estaba contando, en esta parte del capítulo 16, sería como que él está de alguna forma mostrando lo que va a pasar en el futuro. Estas cosas le he hablado. ¿Para qué? Para cuando llegue ese momento, ustedes no digan, uy, ¿qué pasó? El Señor me sorprendió. Eso es lo que él está diciendo. Él está anticipando las cosas, la persecución que le iba a esperar no solo a ellos, sino a todos los que estamos en Cristo. Porque si estamos en Cristo, también nosotros los creyentes nos va a esperar la persecución. El Señor Jesucristo nunca dijo, en el mundo, como vamos a ver más adelante en el versículo 33, en el mundo todo será prosperidad y en el mundo yo los voy... No dijo, el Señor fue muy claro, dijo, en el mundo tendré muchas aflicciones. Pero no os preocupéis, no os afanéis, dice, porque Él ha vencido. Entonces vamos a ver que nosotros nos espera la persecución, como a ellos también le iba a esperar la persecución. ¿Por qué es esto? Es importante que entendamos esto, porque si ustedes ven en Mateo, yo voy a mostrar en Mateo 13, en el versículo, yo ya lo tengo acá, 13 del 20, o sea, hablando de la parábola del sembrador, dice así, explicándole al Señor, dice así. En el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero escucha esta parte. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego trompieza, dice, y tropieza. Si nosotros vemos acá, en nuestra traducción, fíjese que dice, estas cosas he hablado para que no tengas tropiezo. En el versículo número 1 de acá. Y ustedes ven en Mateo y dice que las persecuciones y todas esas cosas van a hacer que una persona trompezara. ¿Qué significa?
aquellos que no son verdaderos cristianos, que no tienen una raíz, como estábamos hablando el domingo pasado, que están unidos a Cristo, van a venir aflicción. Las aflicciones van a venir, veníamos a decir que es una parte de la prueba, para ver quiénes son los que están en Cristo. Y las aflicciones van a venir, y las aflicciones van a demostrar quiénes los que van a perseverar. En Mateo 13 vemos que por causa de las aflicciones, de la tristeza, entonces muchos tropiezan y se van, se alejan. Como el progreso de peregrino, con lo flexible, cae, dice, no, si esto es para ir allá, ¿pasa algo? Si esto es para causa de sufrimiento y algo de eso, entonces yo prefiero no ir. ¿Qué hace? Las aflicciones, los sufrimientos, ¿qué pasa? Hace que las personas se prueben a ver quién de verdad son los que están ahí. Y esos son de corta duración. Cuando venga aflicción y persecución, muchos van a tropezar. El Señor Jesucristo entonces nos estaba advirtiendo a ellos y nos estará advirtiendo a nosotros que iba a venir eso. Después sigue diciendo, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio. A los servicios la traían ahí. O sea, ¿qué significa esa? Alguien que cree que sirve. Pablo, ustedes lo ven, cuando en sus mismas epístolas, creo que con los mismos Gálatas, el libro de Hechos, en Filipenses, él muestra que él creía que las cosas que hacía en su ignorancia, persiguiendo a los del camino, él estaba sirviendo. E incluso, es más, Pablo consintió la muerte de Esteban. Cuando era joven dice que cayó a los pies de él. Él todas las cosas que hacía, él creía que le estaba haciendo la trean o servicio a Dios, él estaba rindiendo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el día de hoy hay un movimiento de la ola del Espíritu Santo y mucha de la gente de ahí está convencida y quizás sinceramente en su corazón, como muchos de nosotros quizás estábamos, que están sirviéndole al Señor. Y si uno no está en ese movimiento, está fuera de la bendición de Dios. Es como que no estás y te miran como que te saliste de ahí de la unción del Espíritu. Y no es así. Sinceramente creo que estas personas creen de verdad. ¿Pero por qué? Porque tienen un espíritu de error, no haber creído. Entonces, pero yo no creo que nadie esté en el sentido que si supieran la verdad no permanecerían ahí. Entonces el judío hacía eso. ¿Ustedes se acuerdan? La forma de atacar el judío era echarlos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor sana en Juan 9, 22, 23, sana a un cieguito y ellos los expulsan? Bueno, si ustedes leen el texto acá, dice que los expulsarán. ¿Qué es expulsar? Bueno, ellos lo expulsaban de la sinagoga. Quizá en el día de hoy no suceda tan como esa época que perdían los bienes, la familia. Por causa del Señor perdían todo, no es como ahora. Se perdía todo si nombrabas a Cristo. De verdad, hasta la vida podías perder. El cieguito, no conocemos a nuestro hijo, decía, ¿por qué? Porque tenían miedo, dice el texto, de que los expulsaran. En el día de hoy, por causa de Cristo, muchos van a no sé si a ser expulsados de la iglesia, pero muchos van a tener que tomar una decisión. Si están en la verdadera iglesia, se van a tener que apartarse, porque por causa de Cristo va a pasar eso. En Mateo 10, versículos 16 al 25, el Señor Jesucristo, no voy a leer todo eso yo, pero voy a mostrar un poco nada más. Las persecuciones venideras. Dice que yo lo voy a parafrasear por arriba, que él lo iba a mandar como oveja en medio del lobo, que iba a ser prudente, que ellos te iban a guardar de los hombres, porque los entregarían en los concilios, en la sinagoga, los darían ante los gobernadores, porque ellos iban a hablar lo que el Espíritu Santo le iba a guiar. Estoy leyendo Mateo 10, versículo 16, se llama persecuciones venideras. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre lo entregará al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir, serán aborrecidos por todo lo que por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin será salvo. Y bueno, el Señor muestra que no debíamos tener miedo al hombre y las persecuciones, o muchos se iban a levantar. ¿Por qué? Porque no es que nosotros nos levantamos, es que al predicar el nombre, usted predique de Buda y Mahoma y el que usted quiera, no pasa nada,
Usted diga Jesús en una mesa familiar y vos decís, sí, yo también creo en Jesús. ¿Cuál Jesús? ¿El que murió por los pecados y está aislado? No, creo Jesús que te ama mucho y te consiente seguir viviendo como quieras. Sí, porque Él nos ama. No, ese Jesús no es la Biblia. Se acabó la conversación y ahí hay una ruptura. Jesucristo vino a traer división. ¿Por qué? Porque no va a haber una unión. Entonces la persecución viene a causa de qué? Del nombre del Señor Jesucristo. Y no es que nosotros la estemos buscando. Van a venir sola cuando nosotros abramos la boca y queramos predicar. Porque no creo que ningún cristiano va a estar con su boca cerrada. Tampoco va a estar ahí gritando como un loco, ¿sí? Pero él va a dar testimonio con su vida, va a predicar y eso va a traer problemas en su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Pablo era uno de esos y Pablo el que perseguía, Pablo terminó siendo, si ustedes leen sus epístolas, el perseguidor terminó siendo perseguido. Él mismo fue a la cárcel, estuvo encarcelado e incluso él mismo después muere por causa de Cristo. Entonces, acuérdense que para ellos era perseguir a alguien así, incluso para el judío, era como hacer un servicio, podríamos decir. Derramar la sangre del malvado sería como hacer un servicio. El judío mismo, ustedes saben que decían con los mismos romanos que tenían celo, pero el celo, si no es conforme a ciencia, no sirve de nada. Una persona puede tener celo creyendo que le está sirviendo a Dios y eso no sirve. Usted ve el testigo de Jehová, tiene un gran celo en predicar, pero ustedes lo ven y eso no es conforme a las escrituras. Entonces el celo no sirve de nada si no está acompañada de la Biblia, lo que Dios dice, el verdadero latría, el verdadero servicio que Dios demanda. Podés tener mucho, levantarte a las 5 de la mañana, orar, ayunar, hacer lo que quieras, pero si no está conforme a lo que el Señor está diciendo, está perdiendo el tiempo. Entonces esta gente quería que estaban sirviendo a Dios, en el sentido de que iba a venir una persecución. El texto sigue hablando y dice, harán esto porque no conoce al Padre ni a mí. Bueno, ustedes saben, conocer, habíamos hablado de tener una relación, de ginosco. Aquellos que no conocen, que no están en Cristo, van a perseguir. ¿Sabe por qué? Porque si usted, no sé si le pasa como a mí, cuando usted habla con un cristiano, un hermano o hermana, automáticamente se conectan en el espíritu, sabe que es un hermano. Hay una conexión, madurez más, madurez menos, santidad más, sabemos que hay un hermano más grande, un hermano más chico, lo conocemos, pero cuando no hay eso, hay un choque de confrontación, y eso es lo que sucede, eso es lo que va a pasar porque no conocen, no tienen una relación, más todas estas cosas he dicho para que cuando llegue la hora os acordé de que yo le había dicho. El Señor le está diciendo, mire, todas estas cosas yo ya se las he dicho, ¿por qué? Para que cuando ustedes lleguen, no se sorprenda, ahí estaba Juan, estaba Pedro, ustedes, Pedro el impulsivo, ustedes lo van a ver más adelante en sus epístolas de Pedro, en el la epístola primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 12, él dice así, padeciendo como cristiano, habla ahí, y dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Pedro ya sabía, cuando estaba más viejito, se acordaba, por ninguna cosa, cuando a ustedes le pase, o a mí, o cuando nos pasen las cosas, ¿qué tenemos? Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si nosotros estamos haciendo de la voluntad del Señor y estamos hablando, generalmente es muy posible que empecemos a apartarnos, a quedarnos solos. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece al Señor, no quiere saber nada, porque la luz manifiesta lo que hay en las tinieblas, y eso es lo que hace. Entonces, no se sorprendan, amados, cuando venga el fuego de la prueba, cuando ustedes empiecen, el Señor lo empieza a podar, a cortar esas cosas, que no les sorprenda, porque el Señor dice, no les sorprenda estas cosas, yo ya les he advertido, si de verdad están conmigo, van a quedar solamente los que están conmigo, ¿sí? Entonces que no resulte extraña. En Mateo 5, 10 al 12, no sé si se acuerdan, yo no lo voy a leer, pero habla de que así como persiguieron a los profetas y persiguieron a todos, a ustedes también lo van a perseguir. ¿Por qué lo van a perseguir, amados? Porque el siervo no es mayor que su amo, y si al amo, al Señor lo persiguieron, a ustedes por consiguiente lo van a perseguir. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora dentro de nosotros.
Entonces cuando hablamos, el mismo Espíritu de Cristo habla y da testimonio. Y eso no quieren. Va a venir una persecución. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás va a perseguir. Buscaba desde el principio la serpiente antigua buscar y perseguir a Cristo y creyendo que en la cruz iba a terminar con todo. En Apocalipsis 12, versículo 4, versículo 13 y versículo 17, si algunos han leído el libro de Revelación, Apocalipsis, van a encontrar que el dragón trataba de devorar al hijo. Luego, después, ¿qué pasa? Se va en busca de la mujer y de su descendencia. ¿Qué significa eso? Bueno, en sencilla palabra, que iba en busca del Señor Jesucristo. Después, cuando el Señor asciende, ¿a quién busca? Díganme, ¿a quién van a buscar? A los cristianos, a la iglesia, ustedes van a la persecución. ¿Por qué? Porque en todo lo largo de la Biblia ustedes ven como ya de entrada Caín mató a Abel, se levanta el enemigo a querer buscar, y así siempre va a estar. Ustedes van siempre que el enemigo buscando, tratando de matar a Moisés, buscando a ver dónde iba a venir. Él sabía que iba a venir una simiente que lo iba a condenar, él estaba en busca de eso. Y ahora también, aunque sabe que está perdido, va en busca de aquellos que están hablando del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que sucede. Las persecuciones van a estar ahí. La serpiente va a estar, o el dragón, buscando devorar a aquellos que están ahí como león rugiente. Él sigue hablando, que esto le dijo desde el principio, porque yo estaba con vosotros. Eso es lo que vinimos hablando todos estos domingos que estuvimos hablando ahí. Bueno, vamos en el versículo número 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vais, antes porque os he dicho todas estas cosas, con tristeza ha llenado su corazón. Bueno, ¿qué es esto? Ustedes ven que, como habíamos estudiado los domingos pasados, muchos se sentían tristes, incluso Pedro, Tomás, Señor, ¿a dónde van? Señor, no conocemos el camino, muéstranos el camino. Ellos hacían muchas preguntas, pero en este momento dice que la tristeza la tristeza había llenado su corazón. Ahí la tristeza, o sea, había, ¿cómo puedo explicar? La palabra es que lo había inundado totalmente el corazón o la voluntad. Cuando una tristeza o un acontecimiento a nosotros nos pasa, incluso por causa de Cristo, nosotros nos abatemos. Así. ¿Y qué sucede? Nosotros lo debemos pensar. Acuérdense que estas palabras el Señor la está mirando hacia adelante para que nosotros podamos entender cuando llegue el momento de la prueba, porque Él nos va a mandar el consolador, o nos mandó el consolador, podríamos decir. Entonces, ¿qué sucede? Ellos estaban tristes, ¿por qué? Porque la tristeza había llegado a su corazón y ellos lo ponía triste esto. Cuando nosotros tenemos sufrimientos y nos empezamos a batir, ¿qué pasa? Dejamos de mirar a Cristo. Cristo dijo de que íbamos a tener sufrimiento, lo debemos esperar. Pero no por cualquier cosa, sino por causa del nombre de Él, cuando prediquemos. Entonces el Señor dice, no se abatan, no se pongan tristes, porque a mí me persiguieron. Pero después al final vamos a ver que en el Señor somos más que vencedores, porque Él ha vencido. Entonces ellos se estaban poniendo tristes, porque ellos no entendían la causa de gozo de por qué Él tenía que irse. Porque Él estaba hablando en un misterio, como dice Pablo en Efesios 3. Él estaba hablando de alguna forma que no entendía. El enemigo no sabía qué iba a pasar. Estaba todo oculto el plan. Después le iba a hablar más claro. Entonces, eso es lo que sucede. Él estaba, podríamos decir la tristeza, no me acuerdo si la palabra es pleró o pleroma, había totalmente tomado el corazón de ellos. Estaban así tristes y no podían ver. Cuando nosotros nos abatimos no podemos ver. Por ahí nos nombra la Biblia y decimos, sí, es verdad, pero pasa que bueno vivir lo que estoy viviendo yo. Porque la tristeza te tomó completamente. Entonces debemos acordarnos la palabra del Señor que decía. Él le empieza a decir en el versículo número 6 que antes yo le he dicho esta tristeza para que no se llene. Entonces estamos viendo el corazón de tristeza. ¿Por qué? Porque ellos se habían concentrado en ellos mismos. Nosotros debemos tener cuidado de no concentrarnos en nosotros mismos y dejar de mirar al Señor Jesucristo. ¿No? Que no se tuve el corazón. La tristeza se había llenado. La palabra espleró ahí completamente. Entonces dejaron de confiar en Cristo. ¿Por qué? Empezó el sentimiento, la tristeza ahí y dice la fe mengua. La persecución, no se olviden,
es necesaria para que nosotros nos fortalezcamos en la fe. Aquellos que hacen ejercicio me van a entender, o han hecho algo. Cuando usted hace ejercicio y usted pone peso o disco o incrementa el peso, ¿qué pasa? El cuerpo se fortalece, pero llega un momento que se acostumbra, usted necesita más peso para ir. Bueno, las pruebas del Señor no son tentaciones, son pruebas para fortalecernos, para hacernos más fuertes. Si no hay prueba, no vamos a poder ver dónde estamos. Entonces es importante. Cuando ustedes iban a la escuela, hacían pruebas, entonces se probaba a ver cómo estaba. Si no necesita las pruebas, es para nosotros, para aquellos que, para ver si estamos en el Señor. Y los que no están se irán, ¿no? Entonces el versículo número 6 dice, 7, pero yo os digo la verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo los enviaré. Bueno, la partida tenía un propósito y ellos no podían entender la partida que tenía un propósito. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando adentro suyo. Cuando nosotros nos miramos adentro de nosotros no podemos ver al Señor, las cosas que está haciendo en nuestra vida. No entendemos. Me estoy quedando solo, la gente se va. ¿Por qué, Señor? Estamos concentrándonos en nosotros. Y ellos les estaba pasando eso. Ellos no entendían, pero yo digo la verdad, conviene que yo me vaya. Él estaba hablando y ellos estaban así mirando, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? Yo dejé mi familia, dejé esto, dice Pedro, dejamos la pesca, dejamos todo por ustedes, ¿y te vas? Estaban así mirando las cosas. Y el Señor dice, hay un propósito para esto. ¿Cuál es? Si yo no me voy, aunque ellos no entendían, Él tenía que morir en la cruz. Él tenía que lograr la redención. Él tenía que hacer propiciación. Él tenía que hacer expiación por los pecados. Y tenía que ascender Él al cielo y después iba a mandar el Espíritu Santo. Pero ellos no entendían eso porque estaban centrados en ello. Acuérdense que ellos esperaban un rey hasta esa época, no entendían todas las cosas, que iba a reinar. Más adelante ellos iban a entender, porque el Espíritu Santo iba a descender y le iba a abrir el entendimiento para que entendieran todas las cosas. Ellos estaban como ahora en un discipulado, podríamos decir, de 3 años aprendiendo con el Señor. Ya se estaban de alguna forma por graduar, pero aún así no entendían todo. Porque el Espíritu Santo le iba a revelar a ellos cuando descendiera. Entonces era necesario que se fuera, porque si el Señor no se iba, el Espíritu Santo no podía descender y aplicar los méritos de la obra expiatoria que Cristo llevó en la cruz. Y eso es lo que hace cuando viene a nuestras vidas. Y ellos no lo estaban teniendo. Acuérdense que ellos no tenían el Espíritu Santo hasta ahora. Más allá, después vamos a ver en otro domingo que Él sopló. Pero eso no era que, vamos a decir, tenía el Espíritu Santo, descendió después que Cristo. Entonces era necesario para que después descendiera el Espíritu Santo. Entonces tenía un propósito, pero ellos se estaban concentrando solamente en ello, o sea, en lo que ellos tenían. Y el Espíritu Santo, cuando descendiera, le iba a dar toda la información que ellos necesitaban para poder ver en claro. Él necesitaba a Jesucristo ser exaltado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí va a descender el Espíritu Santo, ¿no? que vimos que era la promesa. Vamos a seguir avanzando un poco por Juan acá. Entonces dice que cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Bueno, vamos a entrar un poco en lo que yo tengo preparado en esta parte. Todo es importante, pero quiero que entiendan esto. ¿Por qué decidí llamar el ministerio del Espíritu Santo? Porque no voy a hacer una historia del movimiento carismático de los pentecostales, ni lo que sucedió en la calle, creo que es Azusa, en el año 1906, cuando se inicia el pentecostalismo. Pero ustedes saben, la mayoría, y muchos dicen que está hablando por algo. Yo hablo por causa de que verdad sé, porque el Señor en un tiempo estuve ahí y sé más o menos lo que se mueve. Y sin burlarme lo digo, porque si alguno me está escuchando, de verdad le digo en amor, que nosotros debemos ver lo que dicen las Escrituras. Y aunque por ahí uno puede nacer y estar ahí, lo importante al final de lo que va a contar al final del camino es de verdad lo que decía las Escrituras. No lo que decían si estábamos en un lugar o había amistades, no es así, es lo que dice. Y el verdadero misterio del Espíritu Santo, primero vamos a ver
¿Cuál es el ministerio? Dos funciones, una en el mundo y otra en los creyentes o en la iglesia. Versículo número 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, los enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. O sea, tres cosas. Él dice que lo iba a enviar. Bueno, en el 15:26 dice que lo envía, y en el 14:26 el Padre lo envía, ustedes saben. Acá la idea es que los tres están trabajando en cooperación, Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando todo. Acá vamos a ver que se iba a iniciar el ministerio del Espíritu Santo. Iba a empezar a trabajar, iba cuando descendiera. Ahora, ¿qué iba a hacer? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Espíritu Santo qué es? Es hablar en lengua, Espíritu Santo es danzar, Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en la iglesia? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos cuando una persona habla, está guiada, está dirigida por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, acá en este capítulo podemos ver cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y ahí dice que cuando el Espíritu Santo venga, iba a persuadir, ¿a qué? Al mundo. O sea, ¿cuál es esto de persuadir al mundo? Bueno, esto lo iba a hacer por medio de la predicación de los apóstoles. Ustedes, si ven en Hechos 2, van a ver que el Espíritu Santo iba a descender. Ahora, ¿qué es este verbo de persuadir o convencer o redarguir que aparece ahí? Iba a dar un testimonio, redarguir al mundo. Ahí en el griego es elexei ton kosmon. ¿Qué es esto? La idea denota de confrontar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio confronta. No es que te dan la palmadita y dices, ¿sabes qué? Jesús te ama mucho, así como estás, y si vos haces esta oración, podés ser salvo. No es un mensaje... yo me acuerdo cuando era chico, lo cuento hace años esto yo, se vendía leche, me acuerdo, estaba el lechero, y un día te daba así la leche, tenía como unos tambos así, y tenía ese gorrito del campo, y un día yo le empecé a comprar, y un día dejé de comprar porque me sirvió así, y yo me daba cuenta que cuando me ponía la leche era bien espesa, así con nato, todo así, y un día le seguí, estaba como agua, estaba diluida, dice, hay que venderla, me dice, porque sube. Bueno, el Evangelio no se puede leudar, amado. El Evangelio se tiene que dar tal como es. No podemos estar suavizándolo. Por eso que el Evangelio confronta. Y eso es redarguir al mundo. Él va a confrontar, convencer, ¿mediante qué? ¿Cómo lo hace? Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no obra fuera de las Escrituras. No podemos decir, no, vos no tenés el Espíritu Santo, ustedes no tienen el Espíritu Santo. ¿Quién escribió esto? ¿Quién guió a los apóstoles para esto? El Espíritu Santo. Él no obra fuera de esto. Entonces, ¿qué es el ministerio de... Esto lo digo porque no es para estar hablando mal de las personas, pero en el sentido de la verdad hay que decirla, y hay que decirla con amor. Si alguno está en un lugar y está en algún movimiento creyendo que es esto, que habla así, y que hablamos en lengua porque se instala la segunda unción, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. Entonces, ¿qué significa? Una de las cosas va a confrontar, va a redarguir, va a convencer mediante pruebas palpables. El pueblo santo te va a mostrar por medio de la ley que estás mal ante Dios. Esa es una persona que tiene el Espíritu Santo. Nosotros no andamos condenando al mundo. El mundo ya está condenado. El Espíritu Santo te viene a convencer de que estás mal ante Dios y que debes acudir a un Salvador que es Cristo. Dice, ustedes me están juzgando. No, amados, de verdad no estoy juzgando. Ya está juzgado. Yo lo que estoy haciendo, estoy predicándote, mostrándote tu condición, no te juzgo. Ya estamos, nosotros caímos en el primer Adán y estamos, por violar la ley, estamos bajo la maldición, somos hijos de ira, nacimos bajo el padre de la mentira de Satanás, todos. Lo que hace el Espíritu Santo viene a mostrarte tu condición pecaminosa y confrontarte. Ahora, por supuesto, eso crea dos reacciones. O la persona va a Cristo o la persona se enoja. No hay punto medio acá, a menos que tengas un evangelio medio leudado. Pero el verdadero
evangelio redarguye, confronta a la persona, penetra como una espada de doble filo y ellos, o algunos dicen, no, yo no soy pecador, yo soy una buena persona. O otros dicen, ¿qué haremos ahora? Entonces, vamos a ver que produce dos cosas en las personas. En Juan, capítulo 3, versículo 19, dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y en el versículo número 36 dice así, que ya lo vimos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo 18: y el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Cuando ustedes escuchan a veces predicar, esos textos, el versículo 18, versículo 19, versículo 36 que aparecen en nuestra Biblia, no leen. ¿Saben qué leen? Dos versículos más arriba, leen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, Dios te ama, te quiere mucho. Si vos haces esta oración, hay una parte de una mentira. Cuando Satanás habla, dice parte de la verdad. Porque si no, ¿cómo va a traer? Usted no caza un pescado si no le pone un anzuelo. Tiene que tirar algo. Entonces él tiene que decir, aunque es verdad, el Señor es amor, pero también es fuego consumidor y ira. Entonces no podemos decir una parte, decir la balanza de la justicia. Debemos poner el amor, la justicia, la santidad, mostrar los atributos de Dios y presentarle la gracia y el amor en Cristo Jesús después, para que la persona pueda ver. Ustedes, si tienen una joya así, un diamante o algo blanco, o acá, esto que está negro, y no pone uno blanco, no se va a dar cuenta. Usted necesita ver la negrura, usted necesita ver, para poder ver su pecaminosidad, primero necesita ver la santidad de Dios. ¿Y para eso cómo lo hace? Bueno, por la ley, la palabra, necesita eso. Si usted nunca ve su condición pecaminosa, nunca va a ver la necesidad, va a creer que está bien. ¿Cómo se va a medir? Bueno, hay un estándar, la medida que es la perfección, que es la ley de Dios, y nadie puede alcanzar eso, por eso que Cristo vino. Entonces nos va a redarguir, nos va a mostrar el Espíritu Santo que de pecado. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo vamos a ver que toma de Cristo. ¿Quién hizo primero todo esto antes que el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. Los confrontaba a los fariseos, les decía que si ellos no le creían en Él, iban a morir en sus pecados. Él estaba confrontando. Cristo, Él lo bajó y dijo, salió después de la prueba del desierto y dijo, os amo mucho, aceptadme en el corazón. Arrepentidos, dijo. Arrepentidos y creed. Arrepentidos. Incluso el bautismo. ¿Por qué no se bautizaban muchos de ellos? Como Juan. Porque para el judío era deshonroso hacer eso. Ustedes tienen la cultura judía. ¿Por qué no se querían bautizar? ¿Por qué? Porque eso era como un ritual para los prosélitos. Ellos decían, no, nosotros, ¿cómo vamos a bautizarnos ahí? Nosotros somos la... No sé si entiende. Bautizarse, como decía Juan, significaba humillarse para ellos. Un bautismo de arrepentimiento. Ellos no iban a hacer eso. Ellos venían ya. Entonces, no entendían este nuevo pacto que iba a venir. No querían humillarse. Entonces, de pecado, la persona debe arrepentirse. El verdadero evangelio te confronta, te penetra hasta el fondo del corazón, hasta los tuétanos de adentro, dice la palabra de Dios, y te muestra tu condición. Que es como el Señor le dice a Moisés, métete la mano acá, sácala. Lepra, ¿qué es? Es pecado, métela de nuevo. O como Isaías, que mira y su boca, él decía antes de empezar, tenía su boca que hablaba cosas mal del Señor. Entonces debemos ver, cada uno debemos reconocer antes de venir a Cristo. El Espíritu Santo te debe mostrar, te debe convencer de pecado. Pecado es infracción de la ley, no sé si saben. Es hacer todo aquello que no entienden esa palabra, sería como hacer todo lo contrario a lo que Dios manda. 1 Juan 3:4. Entonces, de pecado, perias amartías, ahí en el griego, como en la infracción de la ley, violar su santidad, no conformarse a la santidad. ¿Por qué es eso?
no me daría tiempo de explicar un poco de esto, pero Dios creó al hombre perfecto, el hombre cayó de eso, y nadie sin santidad verá a Dios. Entonces nadie puede entrar, querés ir con Dios tenés que ser santo, nadie puede hacerlo. Solamente hubo una persona, fue Cristo, y el Espíritu Santo te debe mostrar tu condición pecaminosa, que nosotros carecemos de santidad, que merecemos la muerte. Entonces eso es lo que hace, nos muestra de justicia Cairo pero dikaiosunes ahí, o sea, es lo opuesto, vamos a decir, de justicia, que el hombre carece, vamos a decir, de un estado, ¿cómo podría decirlo? De un estado de rectitud, de aprobación ante Dios. El hombre está condenado ante el tribunal de Dios. El hombre debe pasar a decir, el Espíritu Santo le muestra y le da convicción de pecado, los convence que él no tiene una justicia. Ahora quiero hablar un poco de esto. El hombre no es que coopera con la gracia previniente, donde el Espíritu Santo, cuando esto lo hablamos, pues dice, yo creo en el Espíritu Santo, yo también creo en lo que estás diciendo, no creo en esas cosas carismáticas, yo creo que la gracia, pero hay ciertos movimientos, los voy a decir, perdón si ofendo a alguien, se llaman arminianos. Aunque el arminiano verdadero, Jacobo Arminio, creía en la total depravación, no como algunos movimientos que son semipelagianos, no. El arminiano verdadero creía que el hombre está muerto en el pecado, el verdadero arminiano. Pero ¿qué pasaba? Él decía que el hombre está muerto en el pecado, pero la luz del Espíritu Santo lo iluminaba y en ese momento como que se abrió una puerta y él podía cooperar de alguna forma con esa gracia. La gracia le hacía así: tómame la mano y yo te saco. ¿Qué hago? ¿Debes creer esto? ¿Sí? Toma. Entonces él te ayuda, pero vos tenés que entender tu mano y él entonces no es así. La gracia irresistible, si quieren decirle, o es cuando Dios va y te saca, como decía creo Sprulo, uno de esos, del fondo además cuando estás muerto. Estás muerto en delito de pecado. Vos no podés, como un salvavidas que te tira y lo podés agarrar. Estás muerto. Debes reconocer. Entonces el Espíritu Santo va y te lleva. No es que entonces debemos entender eso. El hombre no coopera con el Espíritu Santo en el ministerio. Es monergística la salvación, es solamente de Dios. No es sinergística. No es que el hombre puede cooperar. No es una gracia previniente. Que él lo convence de una forma. El hombre dice, a ver, sí, voy a tomar esa decisión. Gracias me convenció el Espíritu Santo. Después de toda esa prédica que diste y las pruebas que me mostraste acá, sí, yo reconozco, sí, voy a tomar la decisión. No sucede así. El Espíritu Santo te regenera primero. Regeneración, conversión. Primero te levanta de los muertos y hace que tu voluntad, todas esas cosas pueda recesionar. Te hace volver en sí. Como el hijo pródigo, vuelve en sí, ¿qué hago acá en el chiquero? Y te muestra tu condición. Y te empezás a entender y empieza a andar en estado de desesperación. ¿Y cómo que lo matamos? ¿Qué pasó? ¿Qué haremos? Arrepentidos. Eso sucede, tiene que pasar eso. Nosotros nos tiene que mostrar, convencer. Y eso, entonces debemos entender, aunque este verbo de convencer es ambiguo, podríamos decir, para cuando probar la culpabilidad, en el sentido, ahora voy a explicar qué es esto. Cuando la persona se prueba, se está probando, nosotros debemos convencer y probar, no hacer una oración de entrega así nomás. Nosotros debemos darles pruebas palpables de que la persona está mal. Para eso debo confrontarlo y mostrarlo con un espejo o algo. Entonces debo hacer eso yo. Entonces, ¿pero qué debe hacer esto? Cuando ese despertar de la conciencia en la culpa, la conciencia hacia una idea, si tomo conciencia con ciencia, tomo conciencia de lo que está sucediendo en mi posición, alguien me está informando, mostrándome cuál es mi condición y todo lo que soy condenado, tomo conciencia, voy a reaccionar de alguna forma. Bueno, hay dos reacciones, ya lo vimos, hacia la prédica del Evangelio. Ustedes saben los que aborrecen y los que corren a Cristo. El Espíritu Santo convence de pecado, por supuesto, a las personas. Va a hablar, pero las respuestas no siempre, vamos a decir, son positivas cuando se predica el Evangelio. Hay ambos resultados cuando nosotros predicamos. Hay personas que pueden aceptar que son culpables
podríamos decir lo que nosotros conocemos como elegidos. El Espíritu Santo le muestra a su conciencia que está mal y que ellos sienten esa condenación o esa acusación que ellos son culpables y corren a Jesucristo, asienten y creen con su... Bueno, son personas que el Espíritu Santo los regenera. Ustedes si van en Romanos 1:19 al 3:21, van a que ya lo vimos hace mucho, van a ver cómo el Espíritu Santo le muestra su condición pecaminosa y la justicia que solamente en Cristo puede haber, lo que vamos a ver otro punto. Entonces, aunque el significado de convencer es a ambos, las respuestas son ambiguas. O sea, ¿cómo es? El Espíritu Santo convence, solo que hay unos que van a Cristo y otros no. Los que son llamados, los que fueron elegidos, son los que vienen, los que acuden al llamado del pastor, las ovejas. Esos son los que van, una vez que son manifiestas su culpa, son las personas que van a acudir al Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco porque tengo un poco más de que hablar. De pecado en cuando no creen a mí. En Juan 15:24 vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Dice, ustedes darán testimonio. El Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es cuando predicas. El Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo es cuando damos testimonio de lo que hizo Cristo, de la revelación, de todo lo que en Cristo. Entonces, eso es lo que hace el mover del verdadero Espíritu Santo. Es cuando nosotros predicamos del Evangelio, anunciamos el reino, que ya está. Entonces, las cosas que el ministerio que el Espíritu hace, despierta la conciencia al pecador por medio de la ley, trayéndolo en sí. Bueno, por supuesto sabemos que hay unos que son regenerados y otros no. Pero eso es lo que entra. Quiero explicar algo. En la regeneración, esto después tómenlo despacio, en la regeneración no entra el raciocinio, el entendimiento. Porque el Espíritu Santo da conciencia. Cuando voy a regenerar yo no hago así, a ver. Ah, sí, voy a tomar la... No sucede eso. Dios da vida y sopla vida. Cuando creó a Adán no es que estaba en el suelo y el Señor dijo, te voy a dar vida. Pará, a ver, voy a tomar una decisión. Si quiero si quiero que usted me cree o no me cree. No sucedió así. Lo creó y sopló vida. Cuando se llama nacer de nuevo. Volver a nacer. Y el hombre, nadie decide cuándo nacer. Nadie piensa. Yo no pensé, el 11 de febrero del año 1972 voy a tomar la decisión de nacer en la capital federal de Gran Buenos Aires a las 17:45 de la tarde. No sucedió así. De verdad no sucedió. Así lo mismo sucede con la vida espiritual. No sucede. El razonamiento no entra. El Espíritu Santo da. Y después en el llamamiento eficaz, cuando el Espíritu te predican, ahí donde sí entra la conciencia. ¿Pero por qué podés pensar y voluntad? Porque ya tenés vida. Esto parece cosa de decir, bueno, ¿por qué tan complicado? Porque es importante porque darle la sola gloria a Dios, amados. Para que puedan entender que nada pueden hacer si Él no interfiere y entra en nuestras vidas. Es importante el entendimiento, el razonamiento, la fe, también son un don de Dios, como dice acá, es por gracia, para que nadie se gloríe. Nada de nosotros. Entonces debemos entender y esto debe crear humildad dentro de nosotros. No es todo ese movimiento que ustedes ven ahora carismático de orgullo y de que ya me saco el saco y los tiro a todo y que todos esos movimientos que más llena iglesia. No se trata de eso. Uno puede estar predicando como muchos misioneros, como Carra y otros más durante años y capaz que no venga nadie. O como Jeremías o como Isaías. Y van a ser duros de servir, a menos que el Señor los traiga. Entonces no debemos menguar el Evangelio por más que no venga. ¿Hace cuánto estoy acá? 10 años. Y a veces le predico a los pastores, le predico a las personas y no quieren saber nada. No quieren. El verdadero Evangelio no quieren. Entonces, pero nosotros no podemos menguar el Evangelio, porque el Espíritu Santo, eso es lo que Él hace, obra conforme a las Escrituras. Entonces es importante, vamos a seguir avanzando. En Hechos 2:37, una vez que Pedro le predica, ya había descendido el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Dice, hermanos, ¿qué haremos? Dice, ellos habían creído, ¿qué haremos? Él dice arrepentido. Bueno, es una respuesta. Cuando
vos entendiste, cuando él le dice, ustedes han hecho, que ellos habían matado, habían crucificado a aquel que el Señor había mandado, ellos dicen, ¿qué hicimos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y él dice arrepentirse, es arrepentirse. Vamos a seguir avanzando. Dice de justicia en el versículo número 10, ahí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veré mal. ¿Qué es esto de justicia? Voy avanzando un poco más rápido. Por cuanto voy al Padre y no me veréis mal. La expresión ahí sería convencer, cuando él iba a ascender al cielo, y se iba a demostrar, podríamos decir, su inocencia. Él iba a ser, ¿cómo es? Ahora vamos a leer un texto, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es eso? Él iba a recibir de alguna forma la recompensa que dice en Filipenses 2. No me da tiempo de leerlo, pero vamos a hacerlo. Una cosa. Filipenses 2, versículo 9. Perdón, sí, creo que es de 9 al 11. A ver. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él iba a ser exaltado, entrenado de justicia. Él se iba a demostrar que él era inocente entre todas las acusaciones que él tenía. Bueno, acá lo tenía anotado yo. Por medio de la resurrección, cuando el Padre lo levantara, se resucitara el tercer día, se iba a mostrar que él era el justo, que había muerto por nuestro pecado. Eso de justicia, el sello de la aprobación. Cuando el Padre lo levanta, dice, él era justo. Por eso que decía la ley, haz esto y vivirás. Él fue justo. Entonces se demostró su justicia ¿cuándo? Cuando él cumplió la ley, anduvo en santidad. La ley decía, haz esto y vivirás. Y él, aunque lo mataron, él se levanta de los muertos. Vamos a seguir avanzando entonces. Estábamos hablando de que tenía que reconocer su condición pecaminosa, su condición de justicia, el hombre ante Dios. Sigue diciendo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Una pregunta. ¿Cuánto me queda? ¿Menos de 10 minutos me quedan? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces por razones del tiempo. Entonces cuando el Señor Jesucristo asciende, se demuestra que Él era el justo, por cuanto después del juicio, dice en el versículo 11, en estos 7 minutos que me queda, voy a tratar de avanzar, que el príncipe de este mundo iba a ser juzgado, y ya fue juzgado en la cruz, fue vencido. Entonces el Espíritu Santo, después vamos a ver ahora, en este poquito tiempo que me queda, que el Espíritu Santo iba a obrar o obra en la iglesia, ¿por medio de qué? Bueno, trayéndonos, guiándonos a nosotros a toda verdad, mostrándonos a la iglesia. Bueno, a los apóstoles les mostró, les reveló las cosas para que ellos pudieran escribir los evangelios. Ahora, por medio de las escrituras, nos va llevando a nosotros, nos va mostrando toda verdad, nos va guiando a nosotros para que podamos andar. A ellos no lo entendía, él tenía muchas cosas que explicarles, pero ellos no lo podían entender. Cuando el Espíritu Santo viniera, ¿qué va a hacer? Guiaría. Ahí es odogea, de odo, de caminar un viaje. Él nos va a enseñar, enséñame el camino por el que debo andar. El Espíritu Santo nos va a llevar. No es que nos muestre nuevas revelaciones y nuevas cosas. No es eso. Pedro más adelante, aunque él había estado con Cristo, había visto milagros y todo, en 2 de Pedro 1, 19, 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, de la cual haré ver. Entonces, ¿qué sucede? Aunque pasó todo eso, el Espíritu Santo ahora nos guía por esto, amado. Por toda verdad, por las escrituras. No es que necesitamos revelaciones extra bíblicas, como vemos en el movimiento de hoy, que el Espíritu Santo me reveló. Pero está en la escritura, porque no se va a contradecir. Entonces, esto lo hablo sinceramente con amor para que puedan entender que si alguien te viene a decir algo contrario a las escrituras, no le creas, porque tiene que estar de acuerdo a la palabra. Los espíritus son espíritu y verdad, y tiene que estar en las escrituras. Tomará de lo mío, dice ahí. Bueno, voy a avanzar a grandes rasgos. El Espíritu Santo, cuando toma de lo suyo, dice que el Espíritu Santo iba a enseñar lo que Cristo enseñó. Todas las doctrinas,
de arrepentimiento, necesidad de justificación ante Dios. Él lo que iba a dar, Él le va a mostrar las virtudes del Señor Jesucristo, la enseñanza. Y eso es lo que hacen el día de hoy. Cuando predicamos acá, ¿qué predicamos? Predicaciones cristocéntricas, centradas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace a nosotros que hablemos y le glorifiquemos. Nos estamos mostrando cómo vivir una vida mejor. Sin Cristo no puedes hacer nada de eso, vas a vivir moralismo nada más. Entonces el Espíritu Santo nos muestra eso. No tengan tristeza cuando llega esto. Le dice a grandes rasgos, estoy mostrando, que no tengan tristeza cuando todas estas cosas sucedan, porque yo he vencido al mundo. Entonces entiendan eso. Cristo en Romanos 8 cuando vimos dijo, ¿quién no se, Pablo en Romanos dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios, del Señor? Espada, tribulación, persecución, en todas estas cosas somos más que vencedores. No sé si es un Pernay ahí. Más que vencedores, el libro de Apocalipsis también dice que en Él venció, y Él ha vencido, y nosotros vamos a pasar las mismas persecuciones. Pero animémonos, amados, que en Cristo Jesús Él venció. Y así nosotros también nos esperan esas persecuciones, amistades, personas que se van a querer ir, nos vamos a empezar a veces a quedar como Cristo en la cruz, ahí. Se van a empezar a alejar. Como el Señor dije, ustedes, ahora se gozan, ustedes me van a, dentro de un poco, dentro de una sola, ustedes me van a dejar. Entonces, ¿qué sucede? En nuestra fuerza no podemos. Pero animémonos que en Cristo sí podemos, somos más que vencedores en Cristo. Entonces, tengo un poco más de hablar, pero el tiempo ya se me ha acabado. Él sigue hablando que cuando lo mataran, se iban a esparcir. Bueno, la idea era la profecía de Zacarías capítulo 13, versículo 7. Dice que el pastor es herido, Zacarías 13:7, levantaré espada contra el pastor y contra el hombre, compañero, que con esto voy a cerrar. Mío, dice el Señor Segetes. Bueno, ¿qué sucede? Heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas y le haré volver mi mano contra las pequeñitas. ¿Qué sería eso en Zacarías 13:7? Cuando acá ahí está mostrando que el Señor predecía que iba a llegar la hora que se iban a esparcir. La idea de Zacarías, y haré volver mis manos contra las pequeñitas, será, aunque mi pastor, ahí el pastor herido que habla Zacarías, va a ser herido, el Señor dice, yo las voy a consolar, yo las voy a cuidar. Lo que vamos a ver en Juan 21 dice a Pedro, dice, consuela. Aunque, ¿qué vemos esto? Vemos en la persecución, está el amor de Dios. Él, aunque están todas esas cosas, vemos el amor de Dios. Así como estuvo el Padre con el Hijo, también va a estar con nosotros. Son necesarias. En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero no os preocupéis. Yo he vencido al mundo. Y así como Él lo venció, nosotros lo vamos a vencer. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha mostrado, Señor, nos ha permitido revelar un poco más de su palabra, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, el verdadero ministerio del Espíritu Santo, Señor, que convence del pecado, Señor, redarguye de la falta de la justicia que no tenemos, Señor, ante usted, ante el tribunal de usted, Señor, solamente acudiendo a Jesucristo por la obra y los méritos de Él que podemos tener, Señor, ahora tener esa paz en Jesucristo. Como siempre decimos, amén. Amén.